Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, la negación a ser adulto mayor. Nos acompaña el doctor Rafael Flores, médico geriatra internista. Empezamos. El tema de hoy, la negación a ser adulto mayor, en nuestro programa Voces Adultos Mayores, contando con la presencia, como les informamos, con el doctor Rafael Flores, médico geriatra internista. Doctor, bienvenido, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empecemos hablando, ¿qué es la geriatría, por favor? La geriatría es una especialidad médica, es una rama de la medicina interna que se enfoca en la atención de las enfermedades del adulto mayor. Muy bien, es fácil, sencillo de entender. ¿Quiénes son las personas consideradas adultos mayores? Bueno, los adultos mayores se consideran todos aquellos mayores de 65 años y en nuestro país y en general a nivel mundial. Ahora existe una idea de que es a partir de los 60, pero creo que este es un error. De los 60 años, según la OMS, el adulto mayor es mayor de 65 años en nuestro país. Hay alguna situación ahí en donde los 60 años se considera lo que anteriormente decían la tercera edad o la etapa de la plenitud, pero lo correcto es adulto mayor y es a partir de los 65 años. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son los principales cambios fisiológicos que notaremos en nuestra transición a ser adulto mayor? Cuando uno es adulto mayor, el primer órgano que envejece es el ojo. Si nos damos cuenta, usted y yo traemos lentes. Sí, claro. Y no tenemos los 65 años. Sí. Entonces, el primer cambio es ese, sobre todo los que son visuales, es decir, la piel, el cambio de color del cabello. Y podemos tener algunos otros que son importantes para nosotros los geriatras, acerca de la función del corazón, cerebral, del riñón, del pulmón y digestivo. Son varios cambios que ocurren a nivel de esos órganos y sistemas. Doctor, ¿y por qué cuesta tanto trabajo aceptar esta etapa de la vida? Tal vez no sea tan así de que no se acepte la etapa de la vida, sino que no se prepara uno para llegar a esta etapa de la vida. Desde que uno nace es trabajar, es toda una serie de procesos, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y tal pareciera que nadie se prepara en esa transición. Claro. Después de haber sido productivo. Exacto. A la transición. En esa parte nadie muere terminando de ser productivo y creo que no se prepara uno para ello. Creo que ese es el problema que tenemos actualmente de no prepararnos para una jubilación. Claro. Y entonces el paciente que se jubila o se pensiona ya no sabe qué hacer. Se puede transformar en cuidador de nietos, solo ser el abuelo cuidador, pero no está preparado y no sabe qué hacer. Claro, no saben qué hacer con su vida en esa etapa, hay que hacer un plan de vida también en esos momentos. Y luego también no se está preparado para lo que se conoce como el nido vacío, cuando los hijos y las hijas se van. ¿Esto influye para un deterioro o algo positivo o negativo? ¿Qué sería? Puede ser, creo que actualmente es negativo, en el sentido de que estábamos o veíamos familias donde eran de 10 o más, ¿no? O sea, había hijos de 6 o más en la familia, más los padres. En promedio era una familia de 8 o 10 de hace años. Claro. O décadas atrás. Sí. Actualmente es el papá, mamá, 1 o 2 hijos. Y eso provoca que no haya quien pueda cuidar a los adultos mayores en episodios de enfermedad o cuando ellos ya se jubilaron o ya no tienen una actividad productiva o de trabajo o laboral, ya no tienen con quién poder compartir esos tiempos y actualmente pues también los hijos trabajan, o sea, son trabajos de 12 horas mínimo, y después de eso, si tienen el tiempo libre, pues verán a sus padres, pero es muy complicado porque las familias se han hecho muy pequeñas. Se han hecho muy pequeñas y el adulto mayor, tanto hombre como mujer, se quedan solos en la casa. ¿Eso puede suceder que puedan caer en depresión, alguna situación así? Eso puede llevarlos primero a sentirse solos. Entonces, si ponemos un ejemplo rápido, las mujeres viven más que los hombres, entonces pueden enviudar más fácilmente las mujeres y a edades muy tempranas, muy jóvenes, aunque estemos hablando de adultos mayores, a lo mejor 70 años una mujer es viuda, sus hijos salieron, se casaron, dejaron la casa y entonces
sentarse a comer solo, incluso ahorita si nos sentáramos a comer solos, pues no es lo mismo. Entonces ellos empiezan a sentir primero la soledad, tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, empiezan a tener problemas visuales para la marcha por cambios articulares asociados a la edad, y eso los va limitando, les va haciendo perder algo que se llama funcionalidad, que es la capacidad de uno hacer sus actividades básicas, que es bañarse, vestirse, ir al baño, y eso sí lo puede llevar a un episodio de depresión, es muy factible. Así es, doctor. El hecho de que vendan productos de antiarrugas, de antienvejecimiento, eso, ¿qué sucede en la conducta del ser humano? ¿Qué nos sucede? Bueno, el punto, tal vez si lo empleamos, de verse bien, digo, siempre será agradable ver a una persona, independientemente del género, que esté bien presentable, y para eso esas medidas podrían considerarse pues hasta cierto grado adecuadas y no tanto en que encasillarlos en que no acepten que están con edad avanzada. Sí serían un problema cuando dejen sus tratamientos que les prescriba un médico si tienen alguna enfermedad por usar este tipo de productos llamados por ahí milagro, en donde les ofrecen que tomando ciertas cantidades de cápsulas de suplementos alimenticios, ellos van a poder tener una mejor calidad de vida. Muchas veces no es así, pueden ayudar en algunas situaciones. No es tanto que no acepten, sino que les ofertan estos productos diciéndoles que van a tener claro, mejor capacidad cognitiva, que se van a restablecer los cartílagos de las articulaciones, y no es así. Entonces, eso sí podría afectarlos si ellos toman como una medida de salud esto o de tratar su enfermedad y abandonaran sus tratamientos. Doctor, muchas gracias. Tenemos que irnos a un corte. ¿Sabías que la mayoría de los adultos mayores mueren de enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes? Les recordamos nuestras redes sociales: en Twitter @voz_es y en Facebook voz_es. Estamos platicando con el doctor Rafael Flores, médico geriatra internista, hablando sobre la negación a ser adulto mayor. Doctor, en la pregunta anterior del bloque anterior hablábamos de los productos antienvejecimiento, pero creo que había que hacer una diferencia, que unas son cremas y otros son suplementos. ¿Te referías a suplementos? Así es, las cremas y todo lo que tenga que ver con la estética creo que es adecuado. Verse bien no implica mayor problema, pero cuando se usan suplementos alimenticios para poder tener mejor estado de salud, es donde sí no sería adecuado, y los adultos mayores son muy dados muchas ocasiones a este tipo de tratamientos. Lo mencionaba por relacionarlo con la situación de que no acepten su edad o que quieran frenar el envejecimiento, que hasta la actualidad pues no hay nada que pueda ayudar a tener o frenar el envejecimiento. Es algo progresivo, y por lo tanto es importante que ellos estén conscientes de ello y que puedan usar todas las armas en el sentido estético. Se puede. Claro, lo importante es no abandonar nunca sus tratamientos. Así es. Doctor, ¿y cómo influyen los medios de comunicación en la forma en que vemos la vejez actualmente? ¿Qué nos afectan los medios? Es importante cómo el papel de los medios ha cambiado en los últimos años. Le han dado mucha importancia a la geriatría, y aquí quisiera acotar algo, que el médico geriatra es aquel médico especialista que se prepara, y que anteriormente primero estudiábamos medicina interna y luego hacíamos la especialidad de geriatría, o sea, tenemos dos especialidades. Actualmente se ha hecho de entrada directa porque hay mucha demanda. Actualmente en México hay alrededor de 12 millones de adultos mayores. En nuestro país, médicos geriatras que estamos certificados por el Consejo Nacional de Geriatría, apenas somos 500 aproximadamente. Por lo tanto, es una gran población que no tiene toda la atención adecuada, que el gobierno sí ha estado haciendo mucho por enfocarse en ello, y que los medios sí están influyendo a bien, como el ejemplo es este programa, en donde se les presta atención a ellos y en donde es muy adecuado orientarlos de manera muy correcta y muy adecuada. O sea, el papel de los medios es importante, ha cambiado en los últimos años, y en nuestro estado, por ejemplo, creo que es el único
programa y estación o compañía que sea enfocada en este tipo de situaciones, y por lo tanto creo que es muy, muy importante el papel de los medios. Sí, tiene usted razón, es un avance en el uso de los medios en ese sentido, pero también la publicidad afecta negativamente, ¿no? Cuando podría afectar negativamente si se hiciera ver que el adulto mayor no es una persona que pueda aportar ya o que La no fuera imagen que productiva, da. o que la imagen que da. Sin embargo, los adultos mayores, muchos de ellos siguen siendo, después de los 65 años, productivos. Es decir, podrían influir los medios en decir que un adulto mayor de 65 años pues ya no debería trabajar, por ejemplo, ¿no? Claro. Sin embargo, lo hay, y mucha gente con mucha capacidad todavía laborando. Recientemente vi a un paciente en la consulta que tiene 82 años y es contador de una compañía, y sigue haciendo sus actividades de manera cotidiana. Y eso nos llevaría a poder, con toda esta información que hay actualmente y aprovechando los medios de difusión y las redes sociales, que también siguen siendo Claro. muy, muy fuertes. Hay programas de radio nacionales, hay uno en la Ciudad de México y uno en Guadalajara, en Monterrey también, donde se habla semanalmente de los adultos mayores. Claro. Y todo este panorama que estamos mencionando, ¿en qué afecta? ¿Afecta positivo o negativamente a la aceptación de llegar a ser adulto mayor? Puede haber una situación en donde los adultos mayores no estén totalmente preparados para llegar a esta etapa de adulto mayor. Y eso significa, y casi siempre, o la mayoría de ellos, son cuando dejan de trabajar, quienes laboraban. Y entonces les va a ser difícil, después de tener un día ocupado, no saben qué hacer con el tiempo que ahora tienen, 12 o más horas al día. Y eso puede impactar negativamente si no se planea adecuadamente. Por el contrario, la persona que nunca trabajó en una empresa, pero que trabajaba como ama de casa, tal vez no cambie mucho esa situación. Claro. Pero los medios sí influyen en el sentido de que podrían hacer ver que un adulto mayor sigue siendo una persona con capacidades normales, que pueden ser y desarrollarse de manera normal, y que aquellos que van a llegar a esas etapas, si cuidan su salud desde etapas tempranas, desde la juventud o de la adolescencia, tendrán una mejor calidad de vida, y que se le llaman geriatría envejecimiento exitoso. Sí, se puede decir que nuestro país sí se ha preparado de alguna forma para enfrentar que que actualmente haya más adultos mayores. No estamos preparados. No. Es más, a nivel mundial no estamos preparados. La transición demográfica ha hecho que la curva poblacional pues ahora sea predominantemente mayores de 50 años, y que en los siguientes 10 o 20 años se espera que estos 12 millones de adultos mayores se duplique o se triplique, y que por lo tanto el sistema, saliéndonos un poquito del tema, el sistema de pensiones no alcanzará para poder cubrir todos estos gastos y estas demandas. Actualmente le comentaba que en el país sabemos 500 médicos geriatras. La única institución que otorga la consulta de geriatría en los medios públicos es el ISSSTE y el IMSS. Sin embargo, no hay geriatras para poder ejercer este trabajo. O sea, tal vez haya para contratar a un médico geriatra, pero no hay el personal para hacerlo. No se está preparado, se está trabajando, sí hay mucho avance en ese sentido. En México existe el Instituto Nacional de Geriatría, en donde se está viendo toda esta situación de cambios demográficos, de implementar que haya más espacios para los médicos generales que quieren estudiar la especialidad en geriatría, y cada día van saliendo más compañeros geriatras, pero sí la demanda es demasiada comparado con el número que somos de egresados. Doctor, tenemos que hacer un breve corte. Regresamos en unos instantes. No se separen de nosotros. ¿Sabías que, según un estudio del INEGI del 2017, en México hay aproximadamente 13 millones de personas de 60 años o más? Muchos de ellos trabajan con alguna limitación y sin remuneración económica. Gracias por continuar con su programa Voces Adultos Mayores. Estamos hablando sobre la negación a ser adulto mayor. Para eso estamos conversando con el doctor Rafael Flores, médico geriatra internista, que por cierto, doctor, nos trajo una invitación para hacerla pública. Es el 9º Congreso Regional de Geriatría, doctor Carlos Diver,
del 28 al 30 de marzo, doctor. Participa usted y la doctora Lucero Casue Kameyama. ¿Qué nos puede decir sobre este congreso, Pues es un congreso que justamente estamos ya en el 9º. Ha sido continuo, donde invitamos a los principales geriatras del país, nos acompañan, sobre todo los que están inscritos al Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, que es el órgano que nos rige a nivel nacional. Y bueno, están invitados, es 28, 29 y 30 de marzo de este año. Con gusto después podemos otorgarles bien la información. Podemos dejar por ahí un teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Ya se sabe dónde va a ser la sede? Sí, es aquí en el Hotel Fiesta Inn. Muy bien. En marzo, 28, 29 y 30 de marzo. Los esperamos, principalmente está enfocado a médicos, no tanto a las personas, al público en general, sino a los médicos, para que puedan ellos tener una actualización bastante nutrida en 3 días con los principales personajes de la geriatría en México. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuando con nuestra charla, doctor, ¿cuál es la importancia de reconocer y aceptar que estamos llegando a esta tercera edad, a ser adulto o adulta mayor? Lo importante sería programarnos, prepararnos desde estas etapas, desde que uno es joven, previniendo enfermedades, como haciendo ejercicio, llevando una dieta saludable, para poder llegar a ese momento con las mejores condiciones físicas y de salud, sin tener enfermedades. Y después prepararnos para ese momento en cuando debemos retirarnos, que es lo difícil para quienes laboramos en una institución pública o de manera privada. Eso sería lo complicado, saber cuándo hay que retirarse para poderse dedicar a uno como persona. En muchas ocasiones las personas que trabajan se terminan jubilando o retirando de la vida laboral para convertirse en cuidadores, muchas veces de la pareja, algunas veces de los nietos, y entonces nunca van a terminar por saber qué hay más allá de una jubilación. Y a muchos de ellos les va a afectar tanto que los va a deprimir, que van a caer en depresión, que muchos pacientes de esos tenemos en consulta, y muchos de ellos con enfermedades que después de que ya tienen cierta edad y si no tienen cuidadores primarios como son la pareja o la familia, van a sufrir mucho, van a tener una pérdida de sus funciones básicas, y eso les puede llevar a perder incluso o a tener enfermedades muy tempranas, perder su funcionalidad, estar postrados en una cama por alguna fractura, por dolor, por enfermedades que no están controladas, y sobre todo la soledad. Le comentábamos en los bloques previos, es muy importante que juegue un papel trascendental en ellos, que los puede llevar a desnutrirse porque no coman bien, o aquel que tenga un problema de memoria que no sea identificado de forma correcta, tendrá muchas complicaciones para los cuidados de su salud, y si no tiene familiares será muy difícil para ello. Entonces hay que prepararnos en la salud para tener una adecuada calidad de vida en el futuro, y cuando llegue el momento hay que planear retirarse. Hay que estar muy conscientes de que la vida laboral un día se termina, y cuando eso se termine hay que saber qué va uno a hacer cuando uno se retire. Eso es muy importante. Claro. Doctor, ¿por qué las personas que rodeamos a los adultos mayores pensamos o se piensa que no tienen derecho a opinar o a tomar decisiones? ¿Sucede esto en las familias? Es muy a menudo, y lo consideran, es una referencia que hacen los familiares, ¿no? Es que es como un niño, ¿no? Claro. Y realmente es una analogía inadecuada, porque un adulto mayor aprendió, tuvo ese proceso que platicamos, creció, se reprodució, creció y trabajó, y actualmente ya no lo hace. Eso no significa que sea un niño, significa que es un paciente que ha cambiado sus capacidades, porque a lo mejor tiene problemas con las rodillas y ya no camina bien. Puede tener un problema de memoria y entonces empezar a aprender el control de esfínteres, de ir al baño y ya no avisar. Y tiene un problema de demencia ese paciente, ¿no? No es que no tenga capacidad para poder decidir sobre su salud, la tiene actualmente, inclusive hasta para poder recibir atención en etapas de enfermedades muy avanzadas como un cáncer. En la Ciudad de México existe la voluntad anticipada, en donde yo, adulto mayor, decido que al llegar a un hospital, si llego grave, no me hagan medidas invasivas, como conectarme a una máquina que respire por mí, hacerme cirugías que no me van a llevar a tener o a salir adelante, y prefiero morir dignamente, como podría expresarse. Entonces sí tienen una capacidad de decidir, a menos que el paciente tenga un problema de cognitivo o de memoria,
Y generalmente las personas piensan que no pueden decidir ellos porque han cambiado sus capacidades, pero es todo lo contrario. Ellos tienen derechos, como todas las personas, y creo que no se les puede describir de esa manera, que no tengan derecho a opinar. Por supuesto que sí, la experiencia es algo importante. Claro. Segundo, el respeto a las personas mayores, Sí. creo que debe persistir, que es un valor dentro de la sociedad que debe permanecer. Y después, aquel paciente que vean que no tiene, que ha perdido sus capacidades de saber quién es, de perder la capacidad de pedir de comer, de acordarse de sus familiares, está teniendo un problema que necesita atención, y no es que ya no pueda. Tal vez ayudándole de alguna u otra forma con tratamientos médicos podría mejorar su calidad de vida. Bien, doctor. Tenemos aquí que el teléfono de su consultorio es el 315-2835, por si gustan tomar nota. El consultorio del doctor Rafael Flores, médico geriatra internista, es 315-2835 y se ubica en la calle Teopanzolco 211, aquí en Cuernavaca. Así es. Doctor, pues estamos a punto de terminar. ¿Cuál es la recomendación que podría dar a la sociedad para ser mejores quienes estamos acerca de una persona adulta mayor y para quienes vamos en proceso, que todos estábamos en proceso a irnos a ser adultos Para mayores? quienes estamos en proceso, prepararnos. No nada más para ser viejos, sino para no tener enfermedades crónicas. Pareciera una consulta, ¿verdad? Pero dieta, ejercicio, control de tus enfermedades, si eres hipertenso, si eres diabético, cuidar si tienes problemas para la marcha, para caminar, cuidar y usar bastón si fuera necesario, y no ser una condicionante de sentirte limitado o sentirte que ya no sirves como adulto mayor, sino un método de esos es de seguridad para evitar una caída, por ejemplo, y una fractura. Evitar dejar a los pacientes, a las personas mayores solas. Digo, Claro. todos trabajamos y pero todos necesitamos de ellos, ahora necesitan ellos de nosotros en los cuidados, en convivir con ellos, en pasear con ellos, en estar al pendiente de sus enfermedades cuando ellos no puedan ya hacerlo. Y si uno se prepara, que es una palabra muy bonita en geriatría que se llama envejecimiento exitoso, significa que usted va a llegar a los 70, 80 años siendo funcional, Perfecto. con las enfermedades controladas y sin ninguna secuela. Es decir, si usted se cuida y es diabético, pero jamás va a pedir una pierna, no va a estar en diálisis, no va a tener un infarto cerebral o un Sí. infarto al corazón, si usted se cuida. Sí. Y eso es lo que debemos hacer Sí. todos los que somos jóvenes y estamos en proceso, o adultos jóvenes, estamos en proceso de llegar a ser Muy viejos. bien, Y quien llega a doctor. ser viejo, estar preparado para ese momento, no nada más físicamente, sino también económicamente, porque Claro. actualmente las pensiones no alcanzan Sí. para poder vivir. Sí, entonces hay que estar preparados y preparadas. Doctor, le agradecemos mucho su presencia y toda su asesoría en este tema. Muchas gracias a ustedes. Y les agradecemos a ustedes que hayan estado en este programa. Nos vemos en la próxima.